Saludos amigos, les acompaña María Luisa López y en el día de hoy tengo un invitado muy especial. Se trata del ingeniero industrial Jeffrey Medina, quien también es experto en seguridad y salud ocupacional, quien nos hablará un poquito sobre este tema tan interesante que quizás mucha gente desconoce. Bienvenido, Jeffrey. Muchas gracias, María Luisa, por la invitación y el espacio de Acento, por invitarme a su espacio. Estoy muy agradecido el día de hoy que podamos conocer algunos datos importantes sobre la seguridad y salud en el trabajo. Creo que lo primero sería definir o explicarle a la gente en qué consiste la seguridad laboral o seguridad y salud ocupacional. Sí, este es un tema que a nivel de los países de Europa es un tema bastante conocido. Sin embargo, en República Dominicana, de manera oficial, un reglamento lo tuvimos en el 2006, 17 de octubre del 2006, es un reglamento de seguridad y salud en el trabajo que regula el Ministerio de Trabajo y que da las condiciones en las que debe darse un trabajo digno y seguro en República Dominicana. ¿Cuáles serían esas condiciones? Bien, es importante que los trabajadores puedan contar con condiciones de salud, equipos de protección personal, que se les garantice su salud, que haya un monitoreo, que se haga una prevención de la seguridad y salud en el trabajo de ese colaborador para que su trabajo no pueda entonces acarrear una enfermedad profesional o ocupacional como se conoce. ¿Y cómo, por ejemplo, el empleador podría garantizar esa seguridad para sus empleados? Bien, hay un sinnúmero de pautas, hay unos requisitos, son 20 elementos que establece el Ministerio de Trabajo con un programa de seguridad y salud que deben agotarse para poder garantizar esas condiciones. Por mencionar algunos, debe existir, por ejemplo, un comité mixto de seguridad y salud en el trabajo, que es el organismo tripartito, que está emanado desde el artículo 62 en el párrafo 8 de la Constitución, que establece que el Estado debe garantizar ese diálogo entre el empleador y el trabajador. Y justamente esa función del Comité Mixto de Seguridad y Salud es un espacio en el lugar de trabajo que debe haber una reunión mensual donde ese trabajador puede exponer cuáles son esas condiciones que le hacen daño o le están afectando a su trabajo y que pudieran acarrear, lógicamente, más adelante un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Y dentro de la empresa o institución, por ejemplo, ¿quién se encargaría de ese, si hay quizás un, vamos a decir, un secretario, un encargado, quién se encargaría? Y en ese mismo tenor, si realmente el empleado se sentiría confiado de exponer quizás alguna duda o alguna preocupación frente a su empleador, porque sabemos que muchas veces eso cohíbe estar frente al empleador y decirle quizás de frente, mira, esto está pasando mal y esto y esto. Sí, esa es la realidad. Lo ideal es que haya una persona responsable que pueda llevar el tema de seguridad y salud. Puede ser un experto en la materia, una persona que se ha formado con algún diplomado. La ley establece algunos criterios para ser un responsable de seguridad y salud. Lo ideal es que haya una persona que se encargue del tema para que pueda gestionar ese programa de seguridad y salud. Si bien es cierto lo que tú dices, algunos inclusive colaboradores se cohíben de externar esas condiciones laborales, pero va a depender mucho cuál es la intención que tiene la empresa, si hay una política establecida, si hay una intención de su alto ejecutivo por garantizar esas condiciones. Si eso se da y la gente lo siente, obviamente en esos comités mixtos la gente va a traer cuáles son esas condiciones que le están afectando y que pudieran traerle un accidente de trabajo. Pero como tú bien estableces, tienen que darse esas condiciones y tiene que haber un compromiso del alto ejecutivo de esa institución para la gente sentirse en confianza de poder emanar cuáles son esas dudas, esas inquietudes, cuáles son esas preocupaciones que tiene en torno a su situación laboral. Es sin lugar a duda. ¿Y aquí en el país hay empresas certificadas o que cumplen esos reglamentos? Sí, bien es importante dejar saber que la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo es el organismo que debe regular todo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Como te decía anteriormente, hay 20 elementos que la empresa debe cumplir, se elabora ese programa de seguridad y salud, se deposita en el ministerio, y el ministerio hace todo un proceso de inspección y auditoría, y posterior a validar que esos elementos se cumplen en esa empresa, entonces se certifica. En el país aproximadamente hay unas 2.000 empresas certificadas, eso representa realmente el 1.5% del universo, o sea que es muy poco. El ministerio ha ido dando caminos, pasos firmes, pero todavía falta mucho trabajo por realizar. Y también inclusive la Dirección General de Higiene Industrial solamente tiene una dependencia en Santiago y una aquí en Santo Domingo, es decir, que todavía le falta seguir creciendo hacia el este, hacia el sur, para poder garantizar y que haya ese organismo regulador y tenga esa presencia en cada una de las provincias, que obviamente tiene actividad laboral. ¿Y tienes tu conocimiento, por ejemplo, en qué sectores donde más de
o más frecuentes son estos comités, o donde las empresas e instituciones cumplen mayormente estos reglamentos? Sí, regularmente el cumplimiento va a ser empresas de grandes volúmenes de trabajo, o sea, con grandes empleadores que son muy visibles, y luego que el ministerio tiene mucho mayor alcance. Empresas que suelen tener entre 20, 30, 40 trabajadores, muy difícil estén cumpliendo quizá con la normativa porque no son visibles para el ministerio o no tienen esa visita de un inspector de trabajo. Realmente las empresas de mucho mayor nivel, con mayor empleomanía, son las que suelen abocarse al cumplimiento porque obviamente tienen un número más alto de riesgos y es más visible para los trabajadores. Hablando de riesgo, ¿tienes o podrías mencionarme algunos datos? Sabemos que aquí en el país ocurren muchos accidentes laborales. Entonces, ¿podrías tú por lo menos mencionarnos algunos datos que tenga de los últimos 3 años, quizás? Sí, pudiéramos conversar un poco de los accidentes reportados al IDOPRIL, que es la institución del Estado que se encarga de sistematizar toda esa información y toda esa data. Si vemos el 2018, tuvimos 44,000 accidentes de trabajo aproximadamente. Y una 643 enfermedades ocupacional. ¿Es muy alto o en comparación con otros años es muy bajo? ¿Cómo? Sí, la cifra ha ido de forma ascendente, o sea, ha ido creciendo, pero eso tiene varias hipótesis, porque la realidad es que desde el 2006, que cuando sale el reglamento, hasta la fecha, muchas empresas se han ido certificando y han ido instaurando una cultura de seguridad. Y eso puede indicar que más empresas se están informando, están reportando y no necesariamente tiene que ver con el número de accidentes. O sea, que hay varias hipótesis. Era que no se reportaba, no que no había. Pudiera ser, o sea, que hay dudas, pudiera ser porque hay más accidentes o porque también hay más empresas que se están abocando a reportar a la ARL, que es lo que corresponde. Y esas son las del 2018. Eso es 2018. Para el 2019 tenemos unas 48,000 aproximadamente y en el 2020 solamente tenemos 31,000. Y ustedes dirán, bueno, pero parece que hubo una reducción de los accidentes de trabajo. Pudiéramos decir que sí, sin embargo todos sabemos que producto de la pandemia mucha gente fue suspendido de su trabajo y otros lamentablemente fueron desahuciados. Eso hizo obviamente que la empleomanía disminuyera y por lo tanto el número de accidentes también fuera menor. Sin embargo, hay un dato importante. Los años anteriores, la enfermedad profesional, que no es más que aquella que yo contraigo en mi lugar de trabajo, que son paulatinas, es decir, yo tengo un accidente de trabajo que es puntual, un hecho, me caigo, me accidento, puedo tener una lesión. Una enfermedad ocupacional es una enfermedad que yo contraigo paulatinamente en el trabajo. Puede ser un dolor que yo tengo aquí que me comenzó en la pierna, porque trabajo quizás en un tema de cosiendo, y producto de ese dolor que me fue surgiendo quizás en un primer año, se me va agravando durante el tiempo. Es decir, tiene que haber una relación de esa afectación con el tipo de trabajo que yo hago, para considerarse una enfermedad ocupacional o una enfermedad profesional, como se le suele llamar también. El COVID no entraría obviamente en esa categoría. Porque sí, se estuvo hablando de ese tema y realmente se categorizó por el tema de que la gente al final podía infectarse en su lugar de trabajo. Pero más que una enfermedad profesional, vamos a decir que puede ser una enfermedad producto de la labor diaria que tienes ahí. Sin embargo, se categorizó y por eso la cifra en el 2020 aumentó a 8,255 enfermedades ocupacionales, porque obviamente se tomó esa data como enfermedad profesional. ¿Y cuáles serían esas enfermedades más comunes que la gente quizás reporta? Igualmente los accidentes más comunes que se reportan o que reportan las empresas. Sí, bien, yo creo que ahí es importante tener pendiente la categoría por empresa. O sea, hay 3 grandes categorías de actividad económicas que son las que reportan mayor accidente. La número 1 es la industria de la transformación, es decir, todas esas empresas que se dedican a transformar materia prima, que es donde el empleado tiene muchas tareas rutinarias, tiene que cargar, tienes que almacenar. En ese tipo de empresas es donde más tenemos el tipo de accidentabilidad. Por ejemplo, en el 2018 tuvimos aproximadamente 11,000 accidentes y en el 2020 tuvimos 8,000. Sin embargo, en el 2019, y ahí se ve el aumento, fue de 11,476, es decir, unos 400 accidentes más reportados. La segunda que va ocupando esa posición es la que se dedica al tema de repuesto y comercio, toda la parte que tiene que ver con reparación automotriz, y la tercera tiene que ver con el tema de alojamiento y el tema de almuerzo. Ahí el tema de alojamiento entra toda la parte de hotelería. Qué extraño, me parece un poco inusual, o bueno, no sé si es porque los medios no reportan ese tipo de, quizás de cuestiones en hoteles o alojamientos, pero es un poco inusual quizás que en un sector que quizás se cuida tanto o que sea tan
restrictivo, vamos a decir, se produzcan, o sea, el tercero que se reporten más. Sí, recuerda que ahí también va a influir mucho la cantidad de empleados que tiene cada sector. Okay. Y lógicamente el turismo, como todos sabemos, es el sector de lo más importante a nivel productivo, claro. Y eso hace obviamente que la empleomanía sea mayor. O sea, que no necesariamente tiene que ver con que esas empresas hoteleras no cumplen con medidas de seguridad, sino más bien que al universo tan grande, obviamente la probabilidad del riesgo aumenta y hace que haya mayor asentabilidad. Por eso al final, si te fijas, quien encabeza la lista son las empresas de las industrias de transformación, porque justamente tú tienes más empresas que hacen el tema de transformación de materia prima. Claro. Bueno, pues vamos a una primera pausa y cuando regresemos seguimos conversando con Jeffrey Medina, experto en seguridad y salud ocupacional. Continuamos con nuestro invitado de hoy, Jeffrey Medina, experto en seguridad y salud ocupacional, quien nos ha dado algunos datos referentes a los accidentes laborales. Jeffrey, y por ejemplo, ¿cuál sector es que ha reportado más muertes por accidente en los últimos años? Ahí hay un dato importante y es que la construcción regularmente es donde más accidentes podemos tener, producto de accidentes de trabajo. Sin embargo, hay un tema ahí de reportería, porque la mayoría de gente que hace mano de obra para la construcción es de nacionalidad extranjera y no necesariamente está registrado en el país. Entonces ese proceso de trazabilidad no se da, no hay tantos registros. Sin embargo, uno como experto y conocedor del tema sabe que es uno de los sectores más afectados con el tema de mortalidad. En el año 2008 tuvimos unas 269 muertes registradas, en el 2019 209 y para el 2020 168. Como hemos explicado anteriormente, el 2020 se ve una disminución en todas las cifras, sin embargo tiene que ver obviamente con el universo de trabajadores que obviamente se redujo por el tema de la pandemia. ¿Cuál sería entonces el segundo sector que reporta más fallecimientos a causa? Ahí podemos encontrar el tema de la industria, el sector de industria. De la industria, precisamente por los que... Por el número de trabajadores que tiene. Y por quizá el riesgo también. El riesgo también. Ahí entra la parte de minería, también, que es una parte que aquí en República Dominicana ha estado avanzando en el tiempo y es un sector que también tiene sus grandes riesgos por el tipo de trabajo que se realiza. En ese mismo tema de la construcción, por ejemplo, de la minería, que el empleador debe asegurar que el empleado tenga su casco protector y todo eso, ¿no se cumple realmente o se cumple muy poco quizás? Sí. Y puede ser también que por eso las mismas cifras. Sí, ahí es importante establecer lo que son los EPP, que son los equipos de protección personal, que es toda esa indumentaria que tú reflejas, que debe tener un trabajador a la hora de realizar su trabajo. En el tema de la construcción son sumamente importantes porque es donde más objetos pueden caer, se puede caer un tema de un izamiento, se puede caer la carga, el tema de caminar, en todo el tema de la construcción puede llevar riesgo de lesionar inclusive el tema de los pies por un tema de una punzadura con cualquier clavo que hay en la instalación, y por eso es importante, es un sector de lo que más debe cuidarse, al igual que el tema de la minería, por los altos riesgos. Los EPP es importante sepamos que deben ser entregados por el empleador de forma gratuita a sus colaboradores, es parte de la ley, está dentro del reglamento, deben facilitarse. Sin embargo, es importante siempre hacer hincapié en el deber que tiene también el empleado de protegerlos y de usarlos, porque ahí, yo que soy un conocedor de este mundo de la seguridad, siempre me suele a veces decir, es increíble la paradoja, cómo también este empresario y este empleador hace su inversión en equipos de protección personal, que no son para nada económicos, y el empleador no los usa, y hay que andar detrás de él para que él haga un uso eficiente de esos equipos. O sea, que hay una dualidad entre sí la responsabilidad del empleador, que tiene que entregar lo que sí pasa, no en todos los casos. En la construcción tenemos todavía grandes retos, pero también está el desafío de que el trabajador utilice los EPP que el empleador le entrega. Quizás es por un tema también de educación. Es un tema de educación y la realidad... Como tú mismo dijiste, son obreros que quizás no tienen así mismo esa... Sí, tiene que ver. Sin embargo, las cifras, por ejemplo, por accidente te refleja que el 60% tiene que ver con personas de media, o sea, que se graduó, que fue bachiller. Pero también guarda sentido porque la mayoría de empresas para tú trabajar lo que te piden es un certificado de bachiller, o sea, que también hay guarda un poquito de relación. La asentabilidad es más alta en las personas que tienen escolaridad de bachiller y luego sigue la parte superior. Pero todos sabemos que las grandes industrias ya formalizadas requieren por lo menos un certificado de bachiller para tú ingresar a sus empresas. Por lo tanto, tiene sentido un poco el tema de que la mayor asentabilidad esté en ese rango de
de profesionales. Tú decías que, por ejemplo, en el sector construcción es donde quizás menos se reportan precisamente por la informalidad. Pero ¿qué pasa cuando esos reportes llegan y, por ejemplo, hemos conocido casos de personas que han tenido accidentes en el trabajo y que pasan la de Caín, como diríamos, para obtener una respuesta de la institución encargada? ¿Se prevé o tú entiendes que falta quizá institucionalidad o del Estado algunas iniciativas para que realmente al momento de un empleado tener un accidente en su trabajo y reportarlo, le den una respuesta rápida quizás? Sí, ahí tiene mucho sentido. Ahí vamos a tener que volver obviamente al programa de seguridad y salud. Cuando pasa un accidente a nivel laboral, a nivel de una empresa, va a depender mucho del sistema de gestión que tenga y qué compromiso tiene con el tema de los trabajos. Inmediatamente se da un accidente de trabajo, obviamente en una empresa, hay toda una gestión interna que puede estar procedimentada, acorde al programa de seguridad y salud, que hace que entre gestión de gente o recursos humanos, reporte esa situación al IDOPRIL, a la ARLS, como lo conocíamos antes, y luego de ahí ya hay una serie de pasos que tiene que dar la institución. Pero hay que tener claro dos instituciones que hacen dos labores diferentes. El Ministerio de Trabajo tiene que regular y tiene que prevenir esos accidentes, pero ya luego que pasan, quien entra entonces el IDOPRIL. Hay dos responsabilidades diferentes, porque el IDOPRIL es quien va a suplir esas necesidades económicas producto de ese accidente de trabajo. Si duró 3 días, 4 días, esa licencia es quien la paga. Sin embargo, el rol y donde debemos hacer mucho más hincapié es en la parte preventiva, que es lo que nos falta, inclusive como país, actuamos mucho como bomberos, solamente apagando el fuego. Creo que donde se debe invertir más, hacer mucho más campaña, dinamizar la Dirección General de Higiene Industrial del Ministerio de Trabajo, hacerla crecer para que el impacto sea mucho mayor y tengamos entonces una cultura preventiva, no realmente tomando acciones cada vez que pasan accidentes. No hay que una donde cultura. Estamos. No hay una cultura preventiva en el país y es la realidad. Por ejemplo, y lo decíamos ahorita con la cifra, o sea, tú tienes solamente 2.000 empresas certificadas. Exacto. Aproximadamente, quizá un poquito más después de este año que vi que hicieron una actualización con algunas empresas, pero solamente representa el 1.5. Es decir, que realmente estamos todavía en pañales en tema de cultura preventiva, que es donde deberíamos estar. Y son cosas tan sencillas que podemos o que las empresas pueden manejar fácilmente. ¿Cuáles serían esos pequeñitos detalles que quizás para el empleado puedan ser insignificantes, pero que a nivel de accidentes podrían prevenirlo? Claro, por supuesto, es un asunto de regular las condiciones. Por eso decía que es importante que todas las empresas puedan contar con un comité mixto de seguridad y salud, que tiene bien claras cuáles son sus funciones, que es prevenir el tema de accidente, investigarlo, importantísimo. Tiene muchas empresas que ocurren accidentes, pero no se prestan a investigarlo, no hay una investigación del accidente. Y si tú no puedes investigar el accidente, evidentemente no te vas a enterar cuáles son las causas, y por no saber cuáles son las causas, no vas a tener unas acciones correctivas, unas acciones preventivas, que van a prevenir, obviamente, que pueda ocurrir un accidente nuevamente. En ese sentido, es importante tener claro el tema de incidente. ¿Qué es un incidente? Un incidente no es más que un hecho que ocurre, pero no tiene ni una lección ni un daño. Y a mí siempre me gusta poner este ejemplo que puede pasar en una casa. Y es nosotros, nos pasa aquí en la casa, que nos topamos con la esquina del gavetero o nos topamos con la esquina de la cama, constantemente. Pero hay un día donde ese choque es bastante fuerte, que puede fracturar tu dedo o puede causar una lesión. Entonces, ese día uno recuerda que debió mover el escritorio o debió mover la cama a otro lugar porque te estaba dando una señal de que estaba mal colocado. Justamente eso yo lo extrapolo al mundo laboral. Tú tienes personas que pueden decir, mira, cada vez que yo paso por este piso yo me resbalo. Y es de conocimiento de todo el mundo que cuando llueve o cada vez que uno pasa ese piso resbala. El día que alguien se cae, se fractura, alguien dice, concho, ese piso había que cambiarlo. Pero nadie lo dijo, no hubo una gestión. Y justamente por eso te digo que la prevención. La prevención, esa cultura preventiva. Posiblemente después que se cae ese colaborador, hay un presupuesto, se cambian los pisos y ya no pasa nada. Entonces, deberíamos apostar por que las personas puedan reportar esas condiciones inseguras que están en su lugar de trabajo. Que eso es lo que va a hacer prevenir la accidentabilidad en las empresas. Pero hablabas, obviamente, ahorita de la confianza y del interés que tenga la misma empresa, porque te reitero que quizás muchos empleados tengan temor de exponer estas situaciones. Sin lugar a duda, no hay un tema de cultura preventiva y no va a haber un sistema de gestión de seguridad y salud que funcione en una empresa si no hay un compromiso de la alta gerencia. Ese es un tema innegociable. O sea, no hay forma que la seguridad y salud funcione en una empresa si no hay, obviamente, una política. Inclusive, por eso el reglamento 522-06 en su programa de seguridad y salud establece que debe haber una política de la empresa
enfocada y que vaya obviamente enfocada a cuáles son los compromisos que tiene la empresa con la seguridad y salud de sus trabajadores. ¿Y cuáles son esos parámetros que debe tener una empresa para que funcione obviamente el tema de la prevención? Extintores. Correctamente, hay el tema de los extintores es una parte de la prevención y tiene que ver mucho con accidentes, pero desde el punto de vista laboral, del punto de vista de accidente, tiene que ver, por ejemplo, si yo trabajo con máquinas, tiene que ver máquinas que tengan su mantenimiento preventivo, que la gente tenga su equipo de protección personal, que cuando, algo tan sencillo, que si hay una persona de limpieza, del servicio de limpieza va a limpiar, pueda colocar letreros que diga piso mojado. ¿Cuánta gente no se ha caído un aviso en una plaza o en una empresa que se cae porque no había un letrero que le indicara que el piso estaba mojado? Acciones tan sencillas como esa, entregarle su EPP. Ha pasado mucho también el tema de los químicos a nivel interno de las empresas, que se pueden haber temas de intoxicaciones porque no están etiquetados, porque la gente suele echarlo en una botellita de alguna soda que no tiene letrero y tú creías que era un refresco, pero al final no, era un químico. Son detallitos, pero el comité mixto es lo más importante que una empresa puede hacer para comenzar a dar esos pininos en temas de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, pues vamos a otra pausa y cuando regresemos seguimos conversando con el ingeniero Jeffrey Medina. Seguimos conversando con nuestro invitado Jeffrey Medina, experto en seguridad y salud ocupacional. Jeffrey, ahora hablemos un poquito de las medidas preventivas o las medidas que deben tomar las empresas en casos de emergencia. Sí, es importante y en este país hay algo que no hemos asumido. Nosotros somos un país sísmico y suele pasar, si tú coges la estadística, diariamente hay entre 3 y 2 temblores que pasan diariamente. Obviamente no son de magnitud que la gente percibe, pero realmente tengo evidentemente un país sísmico. Pero para situaciones, por ejemplo, de terremoto, de inundaciones, de incendio, las empresas deberían contar con una brigada de emergencia, que no es más que un conjunto de colaboradores capacitados y entrenados, importante que sean voluntarios. ¿Por qué es importante que sean voluntarios? Porque ante una situación de emergencia, evidentemente tú no tienes el jefe ahí que te va a ordenar y te va a mandar. Claro. Importante que esa persona tenga esa vocación de servicio y quiera ayudar. Lo importante, y yo de manera personal siempre recomiendo que haya una brigada de primeros auxilios, una brigada de evacuación y una brigada de combate de incendio. La brigada de evacuación es la que se va a encargar de realizar la salida del personal cuando haya una situación de emergencia, que puede ser un terremoto, que puede ser un incendio, o pudiera ser inclusive un derrame o una situación catastrófica que pase en el momento. Entonces, esa brigada de evacuación es la que se va a encargar de dirigir las personas hacia afuera de donde está el riesgo que se está presentando en ese momento. Porque vemos que a veces, cuando por ejemplo han ocurrido terremotos de baja magnitud, pero la gente se vuelve loca y empieza a salir corriendo y tú ves que salen del edificio y no hay una organización. Correcto, y el error número 1, mientras está temblando, yo no salgo. El principal error que se comete. Exacto. Cuando hay un temblor, la primera señal, y hay una técnica bastante básica, es que me agacho en cualquier elemento que yo tenga disponible, sea un asiento en el que tú estás sentado, una mesa, una silla. Lo ideal es colocarse debajo de cualquier elemento con la intención de proteger mi cabeza, porque lo que pudiera es que cualquier elemento desde arriba pudiera caer y eso afectarme el tema de la cabeza y obviamente me quitaría mis facultades de poder accionar. Entonces, en cuanto a un terremoto, siempre es importante quedarse tranquilo, con calma. La calma es lo número 1, aunque parece un poco paradójico porque la gente dice, ¿cómo yo voy a tener calma en el tema de una emergencia? Y ahí entra evidentemente el tema de los simulacros de evacuación. O sea, la única forma que nosotros como seres humanos podemos estar en calma ante una situación es si ya la hemos vivido. O por lo menos... ¿Y se realizan muchos simulacros? ¿Las empresas realmente aquí...? Hay un tema todavía a nivel empresarial porque tú puedes tomar en un simulacro, puedes tomar 20, 30, una hora y eso puede ser, afectar el tema productivo para las empresas. Y sin embargo, tengo que reconocer que muchas empresas de gran magnitud hacen sus simulacros, 2 simulacros al año, inclusive hasta 3, con diferentes escenarios. Puede ser de terremotos, pueden ser de incendios. Es decir, que sí, hay varias empresas que realmente hacen su simulacro de evacuación. Y obviamente las empresas que están certificadas, la 2000 que te mencionaba, lógicamente para poder estar certificadas, hacen sus simulacros de evacuación anualmente. Y cuentan con sus brigadas, que es una iniciativa que las empresas deberían tener para poder dar respuesta oportuna ante situaciones de emergencia. Y como tú bien mencionas, lo que suele pasar cuando hay un tipo de esta
de este tipo de emergencia es que la gente no sabe qué hacer. Y tú ves que las redes se llenan de comentarios, mi empresa salió, la mía no, yo no sé por qué tú saliste y yo no salí. Y eso implica que hay desinformación y que la gente no sabe actuar, hay desconocimiento. Y por eso es importante que las empresas puedan seguir enfocándose en hacer esa cultura preventiva de la cual hablábamos ahorita con relación al tema de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, pues Jeffrey, hemos llegado al final de nuestro programa y te agradecemos inmensamente que nos hayas acompañado en el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.